Agradecemos la presencia del maestro en ciencias Alan Gómez, biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de maestro en ciencias biológicas, especialista en cultivo celular en sistemas 2D y 3D de células animales, humanas y componentes bioderivados. Cuenta con amplia experiencia en investigación básica y producción industrial bajo estándares ISO 9001 y normativas de buenas prácticas de manufactura. Desde 2021 forma parte de VivoCells, donde dirige el laboratorio de cultivo celular y banco de células. Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles por tomarse el tiempo y el interés, tomar línea de la presentación. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del papel de los fibroblastos en la medicina regenerativa, específicamente fibroblastos halogénicos, que son los que nosotros producimos para terapia celular. Y también vamos a hablar más adelante de exosomas producidos y aislados de cultivos de células troncales mesenquimales. Entonces vamos a comenzar con los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Quizá pensaríamos que los fibroblastos es lo mismo que las células madre mesenquimales, y en cierto sentido sí, sí lo son, aunque digamos que están un pasito más adelante. Los fibroblastos son células que residen específicamente abajo de la epidermis. Son células progenitoras. Sí, claro que derivan de las células troncales mesenquimales, pero son células que ya están comprometidas, son células especializadas a solamente formar tanto piel y otro tipo de células que se encuentran en estas, pues básicamente en estas capas de la piel. No solo eso, también son las células de reserva ante heridas, ante distintos efectos que puedan afectar la integridad de la piel. ¿De acuerdo? Los fibroblastos son células que producen mucha matriz extracelular. Matriz extracelular nos referimos a proteínas que forman esta matriz, específicamente colágeno, elastina, fibronectina. Son moléculas que dan soporte a la piel y que, por supuesto, este tipo de proteínas eh, pues van disminuyendo conforme la edad, ¿de acuerdo? Aquí se presentan dos esquemitas de unos cortes histológicos en donde se puede identificar en qué posición o en qué parte de la piel se pueden encontrar los fibroblastos. Hay, Se han identificado tres poblaciones de fibroblastos. Fibroblastos que derivan de tejido adiposo, el tejido adiposo que está básicamente pegado a la hipodermis, fibroblastos que residen en la dermis y, y otros fibroblastos que ya están comprometidos directamente en la piel, que están mucho más cercanos a la epidermis y que son los encargados de generar nuevas células epiteliales. De acuerdo que sabemos que pues, la piel es uno de los tejidos con mayor recambio celular. ¿De acuerdo? Dicho está de más, pues la piel se descama todos los días. Recapitulando un poquito lo que estaban mencionando los fibroblastos, sus principales funciones son la síntesis de matriz extracelular, que es esencial para mantener la integridad de la piel. Como les mencioné, producen colágeno, producen elastina, producen otros proteoglicanos como ácido hialurónico. Todas estas moléculas contribuyen a la integridad, y no solo la integridad, sino también el funcionamiento ideal de la dermis y la epidermis. Están como reserva ante eventos de cicatrización. Adelante voy a explicar un poquito este proceso, este fenómeno, pero existe un proceso de diferenciación para que estos fibroblastos formen células que puedan básicamente formar la cicatriz, pero también cumplen una función inmunológica, muy similar a la función que cumplen células troncales mesenquimales. Tienen la capacidad de regular inflamación y también de regular la comunicación intercelular durante un proceso de regeneración. Como les mencioné, los fibroblastos están involucrados pues, en el recuperamiento de la piel ante eventos pues, de trauma o de algún corte en donde se forma alguna herida. Esto para formar una cicatriz. Las tres etapas por las que los fibroblastos realizan este fenómeno o este efecto son tres. Es una etapa de migración, es decir, los fibroblastos, si no hay suficientes fibroblastos presentes en la dermis, son reclutados desde el tejido adiposo
por propios factores de crecimiento proinflamatorios que se producen en el momento en donde se realiza, en este caso, una herida. Son reclutados, los fibroblastos llegan hasta la zona y comienzan a sintetizar matriz extracelular. Estos mismos factores de crecimiento proinflamatorios van a reclutar también macrófagos y los macrófagos van a activar o van a diferenciar a los fibroblastos en mioblastos, que son básicamente células con una mayor capacidad de contractilidad. Entonces, estos mioblastos son los que van a formar la cicatriz. Como todos sabemos, una cicatriz es un tejido fibrótico, valga la redundancia, es un tejido fibrótico, es un tejido que prácticamente no tiene o no cuenta con poros. Sin embargo, bueno, no cuenta con poros y por lo tanto no va a haber un efecto de transpiración y de intercambio de gases y de agua. Entonces, la cicatriz se va a resustituir con el paso del tiempo. Esto, por supuesto, en una persona que esté completamente sana. Y como sabemos, cuando, por ejemplo, un niño se cae, se hace una cicatriz, se, la cicatriz se revierte o desaparece con el paso de los años sin ningún problema. Sin embargo, todas estas condiciones se ven afectadas con la aparición de enfermedades, con el transcurso de la edad, con el envejecimiento, etcétera. Entonces, todos estos factores hacen ideal el uso de otras alternativas para tratar condiciones, en este caso de la piel. Hay algunos factores que pueden influir en la reparación, como la formación de vasos sanguíneos, cuando existe isquemia, eso lo conocemos todos, que está relacionado con condiciones como, por ejemplo, pie diabético. Eh, Como bien lo sabemos, también la estimulación mecánica, el hacer ejercicio, influye en la síntesis pues, de nuevas células y por lo tanto de moléculas, en este caso de matriz extracelular. Y pues los factores sistémicos, como enfermedades crónico-degenerativas, como lo mencioné ahorita, pueden también influir en el funcionamiento normal de nuestros propios fibroblastos, ¿de acuerdo? Y este es un esquema para ejemplificar cómo ocurre el proceso de cicatrización. Básicamente son varias etapas. Sin embargo, lo más interesante de este esquema es el último punto, en donde se puede presentar una cicatrización adecuada y una cicatrización quelante. Quelante quiere decir que el tejido fibrótico se va a quedar ahí, no se va a resustituir. Esto porque los fibroblastos que quedan presentes ya no se reabsorben, por así decirlo, se vuelven miofibroblastos y se van a quedar ahí residentes por toda la eternidad y van a producir mucha matriz extracelular. Esto se puede presentar en muchos tipos de condiciones y enfermedades. eh, y es por esta razón que la terapia celular, la terapia halogénica es ideal para este tipo de casos. Este es otro esquema para ejemplificar todo el tipo de poblaciones celulares que se pueden presentar eh, o que podemos mencionar que están presentes en la piel y todas están involucradas en procesos de curación de heridas. Eh, Hay ciertas condiciones que nos llevarían a utilizar idealmente fibroblastos halogénicos versus fibroblastos autólogos. Hay muchos laboratorios que actualmente ofrecen fibroblastos eh, halogénicos, sin embargo, pues no está del todo delimitado. Hay muchos que los ofrecen, hay muchos que en realidad dan células troncales mesenquimales. Entonces, lo que nosotros realmente hacemos es aislar fibroblastos de piel. Eh, y no hay ningún problema, no hay ningún problema de rechazo, porque los fibroblastos, al ser ah, un tipo de célula troncal mesenquimal adelantada, no van a crear ningún rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, algunas ventajas y desventajas del uso de terapia halogénica y autóloga es que
la disponibilidad, por ejemplo, de un fibroblasto halogénico es inmediata, ya que pues, estos se cultivan en el laboratorio y se pueden obtener inmediatamente. En terapia autóloga requieren pues, semanas de cultivo. El éxito pues, puede ser muy bajo en la terapia autóloga, pues porque generalmente los pacientes que requieren este tipo de terapia pues son pacientes de edad avanzada que tienen alguna patología. Generalmente, no siempre es así. La calidad celular pues en terapia halogénica es mucho mayor, ya que las células son obtenidas de donantes ideales, son sanos. La cantidad de células también es mayor en terapia halogénica. El riesgo de rechazo es nulo. El riesgo de infección, obviamente el riesgo de infección pues depende de que los donantes sean seleccionados ah, de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión muy específicos. Si se cumplen esos criterios y si se tienen dentro del laboratorio buenas prácticas de manufactura, no tiene que haber ningún riesgo de infección, ¿de acuerdo? El costo en relación a la terapia halogénica pues es mucho más barato. ¿Por qué? Porque en la terapia halogénica dentro del laboratorio podemos producir lotas de células. Y en el caso de la terapia autóloga, pues se utiliza un solo tejido y de ahí se tiene que básicamente derivar un solo lote para un solo paciente. Entonces resultaría mucho más costoso. La regulación, pues para ambos tipos de terapia se requiere pues que esté regulado, ¿no? Que estemos regulados. En nuestro caso estamos regulados. La licencia de banco de células troncales y progenitoras básicamente nos permite aislar células de este tipo de fuentes y mantenerlas en criopreservación, así como destinarlas para terapia celular. Las aplicaciones son muy similares, simplemente son destinadas para terapia estética, para mesoterapia. Ahí no habría ninguna diferencia. Como les mencioné, lo importante o uno de los puntos clave es que tanto los fibroblastos, al igual que las células troncales animales, sean seleccionados a partir de donantes, sanos, ¿de acuerdo? Idealmente, en nuestro caso, nosotros aislamos los fibroblastos de piel subabdominal y seleccionamos a los donantes de acuerdo a distintos criterios de aceptación. Se le realizan exámenes de sangre en donde podemos evaluar biometría hemática, VIH tipo 1 y tipo 2, VRL, hepatitis B y C, clamidia, eh, hasta SARS-CoV-2 evaluamos actualmente. Adicionalmente, pues ya las células las realizamos citometría de flujo para conocer eh, pues que estas células presenten el perfil de marcadores de superficie. Evaluamos protoncogenes, evaluamos cariotipo directamente de las células, hacemos análisis microbiológicos de rutina y seguimos evaluando SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y como les mencionaba, se evalúan de rutina análisis microbiológicos. Los microbiológicos, pues, no es más que evaluar presencia de hongos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y micoplasma. Y toda esta información está contenida en el certificado de calidad y trazabilidad. Ahora, hay una delgada línea entre una célula troncal mesenquimal y un fibroblasto. Como le mencionamos hace rato, un fibroblasto está un pasito delante de una célula troncal, está un pasito delante en la formación de piel. Pero a nivel molecular, sí hay características que nos permiten diferenciar un fibroblasto de una célula troncal mesenquimal. Por ejemplo, una célula troncal mesenquimal se puede diferenciar hacia el linaje de hueso, hacia el linaje de grasa y hacia el linaje de cartílago. Un fibroblasto no tiene esa capacidad de diferenciación. Es ahí donde residen esas diferencias. Y lo que nos da la pauta para mencionar que los fibroblastos están comprometidos hacia formar solamente piel. En cuanto a marcadores de superficie, prácticamente presentan los mismos marcadores de superficie y también tienen ausencia de los mismos marcadores de superficie. Entonces, la citometría de flujo de fibroblastos básicamente es
igual a la de mesenquimales. La diferencia reside en su capacidad ya de diferenciación y también eh, a nivel eh, molecular genético, ¿de acuerdo? Al hablar ya a nivel de molecular genético nos referimos a la expresión genética, a la expresión epigenética. Y la epigenética pues no es más que ah, es la parte que se expresa en los genes, ¿de acuerdo? Es el fenotipo. Y la epigenética pues es dada por los factores ambientales. Prácticamente la epigenética es lo que dicta que las células troncales mesenquimales se diferencien a fibroblastos y ya no hay vuelta atrás. Un fibroblasto va a seguir siendo fibroblasto toda su vida, a menos de que a menos de que ocurra algo extraño, ¿no? Pero en un evento normal en un paciente ideal, los fibroblastos van a tener ya un papel definido, que va a ser formal. Y actualmente se han encontrado distintas aplicaciones para el uso de los fibroblastos en terapia estética. Uno de ellos es el tratamiento de cicatrices eh, para generar un efecto de relleno. También ya se han utilizado para tratar pacientes que tienen condiciones de vitiligo, por ejemplo. Hay ciertas pautas que nos mencionan que este tipo de células son ideales para este tipo de terapia. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, cicatrices de acné, cicatrices de tiempo, los fibroblastos van a generar este relleno a través de la producción de proteínas de matriz extracelular, pero también el efecto de restaurar la piel, de sustituir la cicatriz como tal, sustituirla por piel nueva y funcional. En el caso de vitiligo, los fibroblastos van a estimular que se produzcan melanocitos. Los melanocitos, pues básicamente son las células que pues proveen el color de la piel, ¿no? Entonces, van a, quizá van a diferenciarse esos mismos fibroblastos en melanocitos, pero también van a promover que los melanocitos circundantes repoblen esa sección de la piel que es baja en este tipo de células. Y obviamente que se debe a otros factores, ¿no? Pero es una forma de tratamiento, una forma de tratamiento que quizá debe de ser sostenido o no. Como ustedes saben y como recuerdan, este tipo de terapias pues son muy personalizadas. También ya se han utilizado para el tratamiento de distintos tipos de alopecia. Aquí hay algunos tipos de ejemplos. El uso sostenido en alopecia androgénica, en Inflivio y en alopecia areata, con resultados básicamente muy favorables. Para el tratamiento de quemaduras. Pacientes que han estado sometidos a quemaduras realmente severas se han sometido a terapia celular, terapia con fibroblastos y también células troncales. Y básicamente la piel que se puede formar después de esa quemadura es piel totalmente nueva y funcional. Y pues solamente como para recapitular, algunas de las cantidades de células que llegan a recomendar es de entre 5.000 a 2 millones de fibroblastos por centímetro cuadrado de piel. Es un número muy amplio, sin embargo, todos coinciden que un número intermedio entre estas dos cantidades podría ser ideal para la mayoría de las condiciones que pues atañen a la piel. ¿De acuerdo? Y pues obviamente es importante mencionar que la dosis óptima puede variar, obviamente dependiendo del tipo de paciente, el tipo de herida, la gravedad de la condición del paciente y por supuesto, como siempre mencionamos, esto está en constante investigación. Estamos de igual forma nosotros ah, actualizándonos respecto a todo el tipo de información documental que hay y seguimos en esto. Sin embargo, creemos que es un tipo de terapia a la que le tenemos que dar mayor importancia y mayor difusión.
Esto fue lo relacionado al uso de fibroblastos en terapia, en terapia, en terapia celular y básicamente mesoterapia. Fueron como Fueron muchas generalidades, sin embargo, pues deben de haber surgido muchas dudas respecto a esto, que es un tema, aunque no es nuevo, se está empezando a usar, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, de igual forma lo pueden escribir en el chat. Aquí los escucho y los leo. Sí, buenas tardes. Ya le puse por ahí una pregunta. Claro. Eh, el doctor, Eric, el doctor Eric nos comenta que le han mencionado que existen también alternativas para tratamiento de alopecia con exosomas. Básicamente, mm, digamos que las posibilidades son muy similares. Sin embargo, el objetivo de la terapia es distinto. Se ha observado que los exosomas pueden ejercer un efecto mucho más rápido, aunque por ejemplo para alopecia, eh, quizás la terapia celular sea más ideal, porque la alopecia no solo obedece a que crezca el cabello por sí solo, sino que depende de que, por ejemplo, folículos que aún existen se puedan volver a nutrir. Y para que esto ocurra, se deben de formar y mantener vasos sanguíneos. Entonces, quizá el efecto de este sostenimiento lo pueden dar como tal células, ya que las células pues pueden residir en el tejido por mucho más tiempo. Los exosomas pues se reabsorben en el momento en el que se aplican. Entonces depende mucho de los objetivos que se requieran. En el caso de la alopecia, claro. Entonces, son diferentes. Entonces, muchos incluso hacen combinación. Aplican primero células, después fibroblastos y después exosomas. O solamente células troncales mesenquimales y fibroblastos, o solo fibroblastos. Depende mucho del objetivo. Algo que también se recomienda hacer es que se pueden aplicar células como una primera sesión y después sesiones solamente de exosoma. Como les mencioné, esto se presta para realizar terapias muy personalizadas y de cualquier manera, en los siguientes webinars van a participar otros colaboradores que tienen experiencia en uso de fibroblastos, de células troncales mesenquimales y exosomas en este tipo de condiciones. Entonces, ellos les pueden dar una pauta mucho más clara ya del uso clínico de estos dispositivos médicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si no existe alguna otra duda, sí, vamos a pasar al siguiente tema. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a hablar ahora un poquito de los exosomas, específicamente de los exosomas que producimos en vivo cells, ¿de acuerdo? Lo cual nos hace un poquito diferentes y es algo que nos gusta mencionar porque le da otro enfoque de calidad a este producto que tenemos. Solamente para recapitular y para que sea algo que todos conozcamos, es que todos los tejidos y todas las células producen exosomas, ¿de acuerdo? Producen microvesículas. Sin embargo, el tipo de microvesículas y exosomas tienen distintos objetivos. No, no todas las células tienen el mismo objetivo que, por ejemplo, una célula troncal mesenquimal. Un exosoma es una microvesícula que se puede encontrar en un rango de tamaño de entre 50 a 200 nanómetros. Un promedio, 150 nanómetros de diámetro. El tamaño de estas microvesículas es algo distintivo, ya que por debajo de ese rango de tamaño y por arriba de ese rango de tamaño podemos encontrar otro tipo de vesículas. Eh, ah, Perdón, nos hicieron otra pregunta acerca de los fibroblastos. La vamos a recapitular al final de esta presentación, ¿de acuerdo?
para seguirnos de corrido. Entonces, regresando a este tema, como mencionábamos, hay microvesículas de mayor tamaño que se encuentran en rasgos de tamaño mucho más grande que los y que tienen otras funciones o no tienen ninguna función porque puede que sean solamente desechos celulares. Entonces, es algo muy importante conocer el tamaño de estas microvesículas. Se considera que los exosomas que producen las células troncales mesenquimales, son los principales responsables del éxito de la terapia celular. ¿De acuerdo? Los exosomas son los que llevan todas las moléculas, llevan toda la señal para la Lo comunicación activé intercelular. ahorita. ¿Y te escucharon? Hola, Su hola. micrófono no está silenciado, dice. Ya, ok, regresamos, perdón, tuvimos un tema técnico. Como mencionamos, los exosomas son el motor terapéutico de las células troncales mesenquimales. Y en su interior contiene un montón de moléculas de señalización. Estas moléculas de señalización van a ejercer un papel de comunicación intercelular, es decir, nosotros hablando dentro de un tejido rico en troncales mesenquimales, como por ejemplo la gelatina de Wharton, en el cordón umbilical, hay comunicación entre células mesenquimales. Esta comunicación les va a decir a las células que pues que se diferencien o que se dividan para formar más gelatina de Wharton o para... Vamos a... Ok, vamos a recapitular todas las preguntas respecto a la presentación anterior al final de esto también. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez regresando. Una disculpa. Eh, este mismo efecto o esta misma capacidad de los exosomas se va a ver reflejada en el cultivo. Y no solo en el cultivo, sino también en su uso en terapia. ¿De acuerdo? Los exosomas producidos por células en el laboratorio pueden ser aislados del cultivo por distintos métodos, como ultracentrifugación, precipitación utilizando distintos reactivos, citometría de flujo, y actualmente uno de los más utilizados, o más bien más recientemente utilizados, y que nos permite mantener una integridad ideal de estos exosomas, es la ultrafiltración tangencial. La ultrafiltración tangencial es un método utilizado normalmente para aislar proteínas de alto peso molecular. Sin embargo, los exosomas, al estar en un rango de tamaño similar al de estas proteínas, al de este tipo de proteínas, pues son candidatos para ser obtenidos por este tipo de técnica. Y hay muchas ventajas al utilizar este tipo de técnica. Es respecto al otro tipo de métodos. Bueno, también es importante mencionar que un exosoma no es una célula troncal mesenquimal. Podría ser algo muy redundante, sin embargo, es un concepto que sí se debe mantener presente, ¿de acuerdo? Una célula troncal mesenquimal, pues es una célula viva, son células multipotentes. Los exosomas son precisamente vesículas que las troncales mesenquimales producen. La función principal de una célula es diferenciarse y promover el automejoramiento de algún tipo de tejido. Los exosomas tienen la función de transportar moléculas y promover la comunicación intercelular. Parácrina y puede ser, sí, principalmente parácrina. ¿De acuerdo? Como les mencioné, los exosomas es lo que va a permitir que esas células troncales mesenquimales lleven la señal a otro tipo de células, ya sea el objetivo otras células mesenquimales u otro tipo de células en las que se quiera ejercer el efecto terapéutico. El mecanismo de acción de una mesenquimal es que se integra y se puede diferenciar en un tejido sano o en una célula sana. Y los exosomas pues son liberados por esas células que acabamos de administrar,
y van a promover que las células residentes de ese tejido que está ya dañado, ya sea se mueran por apoptosis, van a promover que se, pues que se tengan muerte programada o que también esas células se diferencian, se diferencian para formar tejido funcional. Los exosomas no tienen capacidad de proliferación. ¿Por qué? Porque estos son producidos por las células. Las células pues sí se pueden dividir por mitosis y pues tienen distintos tipos, distintos objetivos terapéuticos. No lo llamemos ventajas, digamos objetivos terapéuticos. Las células troncales mesenquimales tienen la capacidad de migrar, ¿de acuerdo? Si nosotros las administramos vía intravenosa, estas tienen la capacidad de reconocer una señal proinflamatoria y llegar hasta el tejido en donde se está emitiendo esa señal proinflamatoria. Los exosomas no tienen esa capacidad de migración. Los exosomas responden más a una aplicación mucho más localizada y, por ejemplo, si se aplican vía intravenosa, pues básicamente van a seguir el flujo sanguíneo, ¿no? Eh, Sin embargo, la ventaja reside en el tamaño de los exosomas. Los exosomas, al ser de tamaño nanométrico, pues pueden pasar a través de espacios mucho más reducidos y no quedarse atorados. Es básicamente un efecto físico, a diferencia de las troncales mesenquimales. Los exosomas, por ejemplo, pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, pueden tener aplicaciones como, por ejemplo, eh, no sé, dirigir la terapia hacia una aplicación, hacia el sistema nervioso central y quizás administrar los exosomas a través de vía nasal. Y los exosomas van a pasar a través de, de los senos paranasales para llegar hasta básicamente el cerebro. Y eso es simplemente por pura difusión. Y este tipo de terapia podría ser una alternativa al, a la aplicación de células troncales mesenquimales de forma intratecal, en el que se busca que éstas lleguen al sistema nervioso central. Entonces, hay ciertas ventajas y desventajas o ciertas limitantes en el uso de unas y otras en la búsqueda del tipo de terapia que se quiera realizar. Para eso se presta que sea muy personalizado todo esto. Ahora, este es un pequeñito esquemita de cómo realizamos el aislamiento del laboratorio. Las características de estos exosomas que producimos en VivoCells es que son aislados exclusivamente de células troncales mesenquimales. Su tamaño es en promedio de 150 nanómetros, 170. Eh, Son aislados por ultrafiltración tangencial y estos también tienen marcadores de superficie específicos, de acuerdo con los cuales los identificamos por citometría de flujo. Los exosomas son contenidos en solución fisiológica. Se recomienda siempre mantenerlos congelados y descongelarlos pues hasta su uso. Se pueden mantener más o menos desde su producción hasta 6 meses a -20 grados y más de un año a -80 grados, que es una temperatura de ultracongelación. Y pues su uso está previsto para terapia regenerativa, ¿de acuerdo? Como les mencioné, es importante delimitar que los exomas se encuentran en un rango de tamaño específico, que yo les mencioné que era entre 50 y 200 nanómetros. Aquí ellos mencionan que es entre 40 y 200 nanómetros, ¿de acuerdo? Sin embargo, en otros rangos de tamaños superiores se pueden encontrar, por ejemplo, cuerpos apoptóticos, que son básicamente vesículas que se forman en en procesos de apoptosis como tal, cuando la célula está en proceso de muerte y otro tipo de agregados, ¿de acuerdo? Otro tipo de agregados derivados de la membrana celular. Sin embargo, estos van a ser de tamaños superiores al de un exosoma. Entonces, por eso es importante realizar un refinamiento tan específico, una delimitación de subproductos por tamaño, que es justo lo que hacemos con la ultrafiltración, a diferencia de otros métodos. Esto solamente para ejemplificar que en la ultracentrifugación, básicamente lo que puedes obtener
pues responde a la fuerza centrífuga, ¿no? A lo que se deposita en el fondo de un tubito, y depende de que tu muestra la estés centrifugando por muchas horas a velocidades muy altas, a esfuerzos de corte muy altos. El estar sometiendo este tipo de productos como los exosomas, que básicamente pues son como burbujitas que contienen en su interior moléculas, pues si lo sometes a un proceso de estrés mecánico, pues la burbujita se va a romper, ¿no? Fácilmente. Entonces, esa es la desventaja del uso de la ultracentrifugación. Aunque sí puedes llegar a un refinamiento por tamaño, sometiendo, eh, sometiendo a distintas fuerzas de centrifugación, eh, puedes llegar a que tu muestra final sea muy poca y no tenga la integridad de calidad que se busca o sea adecuada. Y en el caso de la filtración ultratangencial, nos permite obtener específicamente eh, poblaciones de microvesículas que tengan el tamaño específico, ese tamaño de aproximadamente 150 nanómetros, simplemente por el tamaño. ¿Por qué? Porque al pasar a través de una serie de filtros, se van a seleccionar estas moléculas de este tamaño. No son moléculas, son microvesículas, pero es para utilizarlo como un sinónimo. Y en relación a estos dos métodos, que son los más utilizados, pues hay distintas diferencias, ¿de acuerdo? La ultracentrifugación nos permite separar por densidad y por lo tanto por sedimentación a los exosomas. Como lo menciona el TFF, nos permite separar por tamaño y a través del paso a través de una membrana que básicamente esa membrana nos crea una barrera entre microvesículas o vesículas de mayor tamaño y que solo pasen, es como si fuera, de forma coloquial, como si fuera una coladera. Es mucho más complejo que eso, por supuesto, pero es para que me entiendan, ¿de acuerdo? La escalabilidad pues, puede ser muy similar entre ambos tipos de métodos, aunque nos podría dar mucho más margen de escalabilidad en cuanto al uso del TFF. Con el TFF podemos obtener una pureza mucho más alta, el costo es mucho más bajo para producir por TFF. Digo, estas son ventajas y desventajas, más bien diferencias entre uno y otro, ¿no? Del juego. Y el proceso de separación por TFF es mucho más rápido. Los exosomas responden también a efectos de choque térmico, ¿de acuerdo? Entonces, si tú sometes tus exosomas a ultracentrifugación, pues la ultracentrifugación es un proceso que va a generar mucho calor. Entonces, también va a afectar eso la integridad de las microvesículas. El TFF no es un proceso que genere altas temperaturas. Entonces, además de que el proceso pues, es mucho más corto y se obtiene la misma cantidad en ese periodo de tiempo que tomando, por ejemplo, un proceso muy largo por ultracentrifugación. Ambos métodos requieren personal capacitado, por supuesto, y como lo mencionamos, pues la producción puede ser a mucho mayor escala con el TFF. En el caso de la ultracentrifugación, pues te limita a utilizar una ultracentrífuga, que justamente pues tiene una limitante en la cantidad de cubetillas que puedes utilizar. Y esto es el videito. Esto es una representación visual del tipo de análisis que realizamos a nuestros exosomas. La curvita, el histograma que presentamos, es solamente para ejemplificar el tipo de tamaño que tienen nuestras muestras, que se encuentra justamente en un promedio de tamaño de 160 nanómetros de diámetro. ¿Y crees que le puedes dar clic en el videito? La pantalla oscura. Sí, pero no. ¿No ve? No. Ah, bueno, solamente era un pequeño clip, ¿no? Ok. Pequeño clip de cómo se ven los exosomas, que por su tamaño tan pequeño se nota como si se estuvieran moviendo, pero es porque pues, se encuentran en una solución acuosa. Y las últimas fotografías del lado derecho, en la parte inferior, pues son microscopías
es microscopía electrónica de transmisión, ¿de acuerdo? En donde podemos básicamente notar la integridad de estas vesículas. Son literalmente bolitas nanométricas. Y pues hay distintas recomendaciones para la aplicación de los exosomas. Pueden ser utilizados vía intravenosa, vía intranasal, inhalatoria, inyección localizada, subcutánea, tópica. Básicamente se pueden utilizar casi en cualquier tipo de aplicación, pero como les mencioné, el objetivo de la terapia con estos exomas puede llegar a ser muy diferente a la terapia con células propiamente. A mí lo que me gustaría resaltar en su mayoría es que pueden ser utilizados para patologías del sistema nervioso central y pueden ser utilizadas mediante un tratamiento no tan invasivo, como por ejemplo administrar células en la columna, ¿no? Y intratecal. Entonces, son las ventajas que te podría dar el uso de exosomas. Y pues esta tablita básicamente pues sintetiza el tipo de patologías en las que ya se han utilizado y las cantidades más o menos que se han utilizado de exosomas. Esa tablita pues también se las podemos compartir, ¿de acuerdo? Para no hacer tan redundante esto, pero muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Pues básicamente recapitulando ambos temas, voy a leer la duda que estaba respecto a la presentación anterior. Vamos a recapitular este tema y seguimos con los temas, ¿vale? Nos pregunta que en el caso del vitiligo, ¿cuántas sesiones fueron necesarias para lograr la pigmentación observable en los 6 meses y qué rango de dosis de fibroblastos utilizaron en el área? Eh, Básicamente, lo que mencionan aquí en ese artículo específicamente es que puedes utilizar por lo menos sesiones una vez al mes, 2 veces al mes, perdón, una vez cada 2 meses. Sin embargo, la cantidad de células, sí, sí mencionaron que podría ser en un rango aproximadamente de 200,000 a 2 millones de células aproximadamente por centímetro cuadrado de piel. Se podría utilizar un intermedio. Sin embargo, este tipo de, de datos se los van a proporcionar más específicamente nuestros médicos colaboradores, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a eso, pues podemos compartirles el artículo sin ningún problema. Y por supuesto, pues las terapias también se pueden coadyuvar, como por ejemplo con el uso de factores de crecimiento. Pero de igual forma, la persona indicada para mencionarles como esta pauta, pues es nuestro médico colaborador, ¿va? Sin otra particular, pues les agradezco. Les agradezco que se hayan tomado el espacio y pues por supuesto el interés. Y de cualquier forma, si van surgiendo más dudas relacionadas, pues estamos a sus órdenes, ¿de acuerdo? Podemos mandarles las respuestas escritas o pues estamos en una llamada de distancia. Se los agradezco y que tengan una excelente tarde. Ujú.